Saludamos a todas y todos quienes nos acompañan hoy y les damos la más cordial bienvenida al seminario online titulado Familias y Diversidades Sexuales en Chile. Comentarios sobre acceso a la justicia y la reciente jurisprudencia nacional sobre filiación y matrimonio. Actividad que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esta actividad es organizada por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, el proyecto FONDEF 171-0111 y por el Comité de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. A continuación, la directora de Equidad de Género y Diversidad, doctora Lucía Saldaña Muñoz, hará una breve presentación del tema que hoy nos convoca. Hola a todas y todas las personas que nos escuchan hoy. En primer lugar, queremos agradecer a cada una de las personas que participan en este seminario. En primer lugar, a Juan Enrique Pi, que viene en un momento además muy importante del trabajo que se ha realizado desde la Fundación Iguales, por el reconocimiento de los derechos de las familias no heterosexuales. A la profesora Cecilia Pérez, directora del programa de Infancia y Adolescencia de la universidad, y a la profesora Jimena Goche, su directora de esta dirección, y también directora del proyecto FONDEF mencionado. Es muy importante hacer esta reflexión como sociedad, dentro de todas las complejidades de lo que estamos viendo hoy en día, en relación a complejidades familiares que son realidades que se van viviendo en distintos momentos en el tiempo con cierta complejidad, ¿no? No es como algo, es algo que estamos visualizando hoy en día, la necesidad de efectivamente dar cuenta de formas de convivencia social y de política pública que incorporen la diversidad de familias existentes. Cómo las vamos visibilizando y cómo vamos dando cuenta de las necesidades existentes en los tipos de familias. Podemos hacer la reflexión, ¿no es cierto?, desde la sociología en relación a la importancia del cuidado de las familias y cómo lo realizan las personas desde su compromiso como adultos, adultas responsables del cuidado de niños y niñas, y eso es independiente del tipo de familia, ya sea heterosexual, homoparental o lesbomaternal. Acá la pregunta que nos hacemos es por el cuidado, por el compromiso en la experiencia de maternidad, de paternidad con hijos e hijas, y por tanto las construcciones estereotipadas y que han sido reforzadas por los modelos de dominación son las que deben ser sujetas a reflexión, a cuestionamiento, a crítica, dado que no se ha abordado la complejidad, ¿no es cierto?, de otras formas de paternidad o de parentalidad o maternidad que son centrales en la sociedad y que han enfrentado enormes resistencias y dificultades para poder ejercer su rol, tanto a la maternidad, como en el caso de la sentencia que se analizará hoy, como también y de manera central a los derechos superiores de niños y niñas y a velar por su real interés, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Por lo tanto, acá tenemos convenciones sociales muchas veces no ajustadas a lo que son las prácticas familiares en las realidades existentes. Por tanto, nos deja el desafío de abordar la corresponsabilidad y el cuidado no solamente desde las familias y quienes comprenden la unidad parental, sino que también y sobre todo desde la política pública, que tenga su correlato tanto en la normativa como en las maneras que se van desarrollando construcciones sociales que permitan ir modificando también las formas de socialización de género y por lo tanto dejar de reforzar estereotipos que en la práctica no contribuyen a los derechos y bien superior de niños y niñas, como probablemente se abordará en un rato más. Así que agradecerles, agradecer su disposición, ¿no es cierto? Y celebrar no solamente este fallo que de alguna manera muestra y visibiliza todo el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo desde Fundación Iguales y de abogacías expertas, sino que también la necesidad de la sociedad de ir recogiendo la necesidad de cuidado con todas sus dimensiones y toda su complejidad. Que tengamos un buen seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por su presentación y sus palabras.
Es momento ahora de presentar al panel de expositoras y expositor de este seminario. Nos acompaña la doctora Jimena Goche Marchetti, abogada y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, subdirectora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción y directora del proyecto FONDEF mencionado anteriormente. También nos acompaña Juan Enrique Pía Arriagada, abogado, quien llevó adelante la estrategia de litigación del fallo que acogió la doble maternidad y filiación hace algunos días atrás en Chile, expresidente de la Fundación Iguales y actual integrante de su directorio, y también nos acompaña Cecilia Pérez Díaz, trabajadora social, magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y directora del programa interdisciplinario sobre protección integral de la infancia y adolescencia de la Universidad de Concepción. En esta breve presentación, damos la palabra, y en este mismo orden en que ha sido presentado, para comenzar las exposiciones. Adelante, profesora Jimena. Bien. Hola, muy buenas tardes a cada uno y cada una de las personas que en esta jornada y en este seminario nos acompaña. Un saludo muy especial a los colegas con quienes compartimos este seminario. Un saludo también especial a la directora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, agradeciendo a quienes han hecho posible esta actividad, la propia Dirección de Equidad de Género y Diversidad, el proyecto FONDEF ya indicado y el Comité de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo cual es el reflejo de que estamos como universidad, ¿cierto?, comprometidos con comentar estos temas que evidentemente han estado muy presentes en estos días y además hacerlo en el contexto del mes de junio, en que conmemoramos, ¿cierto?, el mes del orgullo gay, que vamos a extender también a un orgullo de las diversidades sexuales y quienes desafían el binario y la heteronormatividad. Quiero en mi presentación transitar por tres temas generales. En primer lugar, dar un marco global a lo que ha motivado este seminario en buena medida, o la oportunidad de este seminario, que son las dos sentencias conocidas en las últimas semanas, una del Tribunal Constitucional y otra del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, que tenían que resolver y que se resolvió. Segundo, hacer algunos comentarios breves, pero tal vez precisos, sobre algunos aspectos del voto de mayoría de la sentencia del Tribunal Constitucional, que rechaza, y por otro lado, que rechaza lo pedido, y también algunos comentarios a la sentencia del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, para cerrar con algunas ideas en torno a los alcances del acceso a la justicia como un derecho humano. Y entonces quiero comenzar refiriéndome a este marco global que es estas dos sentencias. Durante lo que va del mes de junio hemos conocido, ¿cierto?, dos fallos que son relevantes, que han puesto el tema de las familias, la filiación, las diversidades sexuales y el alcance del acceso a la justicia como cuestiones de discusión pública, tanto a través de distintas iniciativas académicas, como esta que convoca hoy día desde la Universidad de Concepción, hasta también las redes sociales, donde hemos visto además un pronunciamiento de la propia ciudadanía frente a estos temas, que sabemos son parte de aquellas inquietudes que una sociedad democrática en estos tiempos está planteando. El primer fallo es del Tribunal Constitucional del 4 de junio de este año, y en esta sentencia lo que se le pidió a ese tribunal es que declarara la inconstitucionalidad de dos normas, de dos posiciones, que limitan el pleno reconocimiento en Chile de los matrimonios que se celebran en el extranjero, su carácter de tal, es decir, como matrimonio. Estos son un artículo de la ley 20.830, que es la ley que crea y regula el acuerdo de unión civil, y el artículo 80 de la ley 19.947, que es la ley que regula el matrimonio civil. Esta petición fue rechazada con el voto en contra de dos ministras del Tribunal Constitucional, las ministras Bram y Silva, y de dos ministros, los ministros García y Pozo, quienes, hay que decirlo desde ya, sostienen un sólido voto de minoría, en virtud del cual se pudo haber acogido este requerimiento. Hay que precisar que, contra lo que eventualmente se puede entender, no se pidió en esta oportunidad la inconstitucionalidad respecto del artículo 102 del Código Civil, que es aquel que define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.
Esto ya había sido solicitado y fue rechazado. Hay que recordar el año 2011, aquella sentencia del Tribunal Constitucional, que se rechaza por una mayoría, con un par de argumentaciones que vamos a comentar luego. En este caso del 2020, incluso eso lo cita uno de los ministros en el propio fallo, las partes que concurren al Tribunal Constitucional expresaron, comillas, solo queremos que el Estado chileno les dé el mismo trato que otorga a todas las parejas heterosexuales casadas en el extranjero, el reconocimiento de su matrimonio, nada más, pero nada menos. Y claro está que al reconocerse su vínculo matrimonial, se reconozca que cuando el pequeño que ellas tienen en común, un hijo que fue gestado por estas madres, con técnicas de reproducción asistida, nazca, será hijo matrimonial de estas dos madres, y no solo de una de ellas. Desde una perspectiva del derecho al acceso a la justicia, o sea, podemos hablar que se buscó tutela, por cuanto el derecho nacional no reconocería la voluntad de dos mujeres que decidieron casarse en el extranjero. Es decir, su voluntad fue suscribir el matrimonio bajo un ordenamiento que le reconoce esa calidad. Vale la pena poner esto en contexto en el inicio con la otra sentencia que hemos conocido en estos días. El 8 de junio del año 2020, 4 días después, se conoce entonces por esta sentencia emitida por el segundo juzgado de familia, o dictada, perdón, por el segundo juzgado de familia de Santiago, que acogió una acción de reclamación de filiación interpuesta por una madre, declarando así el reconocimiento también como madre de su pareja y conviviente civil, con quienes han formado familia. La acción se fundó jurídicamente de forma principal en el artículo 183 del Código Civil, que establece las formas de reconocimiento de la maternidad, y en el derecho internacional de los derechos humanos vigente. Además, hizo presente el vacío legal existente en Chile sobre la regulación integral de las técnicas de reproducción asistida. El tribunal, al resolver, cumplió con respetar el principio de inexcusabilidad y la ley procesal, que indica que en este tipo de acciones no se puede declarar inadmisible. Eso lo establece la ley que crea los tribunales de familia. Y además, en el marco de la aplicación del derecho, los principios, normas y reglas de interpretación y de integración para resolver situaciones que afectan derechos esenciales de las personas, integró el derecho internacional de los derechos humanos, como parte del bloque constitucional de derechos, argumentando debida y jurídicamente su decisión de acoger. Hago esta conexión como punto de entrada y por los inevitables puntos de contacto que existen, que han estado presentes, como lo decíamos. Creo que al menos se pueden reconducir a dos los puntos de conexión, y que tienen que ver con el título de este seminario. Uno, sobre matrimonio, familia, filiación e interés superior y derechos de niños, niñas y adolescentes. Y lo segundo, tiene que ver con el rol que están llamados a cumplir cada uno de estos tribunales en democracia y desde la perspectiva del acceso a la justicia. Todo esto obviamente pensando en la importancia que tiene el acceso a la justicia como un derecho que a su vez permite la satisfacción de otros derechos. Sobre esto último, yo diría, pensando en las personas que nos escuchan, que a lo mejor no todas están familiarizados con el funcionamiento de ambos órganos, que el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial y sí está llamado a cumplir un rol en temáticas de tutela de derechos fundamentales. Si bien en un esquema de garantías o tutela de los derechos como el que rige hoy día, especialmente después de la reforma del año 2005 en Chile, hay que incluir la tutela de los derechos por el Tribunal Constitucional. Me parece que es importante la precisión por cuestiones prácticas en torno a lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Poder Judicial en los últimos años en temáticas relacionadas a familia, diversidades sexuales, filiación, etc. En el caso del Tribunal Constitucional, creo que esto ha sido sintomático en procedimientos en que ha intervenido, incluso, dirán algunos, para tratar de torcer la voluntad soberana y la deliberación democrática, como fue el caso tal vez de varias situaciones que hemos conocido a lo largo de estos años. También en este fallo podríamos decir que hay una relación directa con esto que señalo, por el tipo de argumentación usada para, comillas, fundar su decisión. Me parece que dado el rol que está llamado a cumplir el Tribunal Constitucional, no solo lo que dice es importante, sino también el cómo lo dice, ¿ya? Y en ese sentido sería deseable esperar una solidez jurídica argumental.
Hemos visto también que en otros fallos relativos a estas materias que estamos comentando, también han habido algunos argumentos tal vez un poco más cuestionables, como, volviendo a citar la sentencia del 2011, la naturaleza humana como canon de comportamiento, la naturaleza ontológica del matrimonio y aquel argumento de que solo el matrimonio heterosexual garantiza la renovación social. También hay otros pronunciamientos que sería interesante comentar, como los relativos, por ejemplo, a el artículo 365 del Código Penal, ¿cierto? O también sobre la conducta homosexual como causal de divorcio, en torno a la ley de matrimonio civil. Todo esto me parece que es relevante y debe ser puesto en movimiento con una crítica rigurosa a las atribuciones del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con ese rol que se le da después del 2005 en torno a la tutela de derechos fundamentales. ¿Y por qué es más relevante? Porque si miramos del otro lado, la labor que en esto ha venido cumpliendo el Poder Judicial, hay que hacer un notable o una notable diferenciación, dando como contexto el acuerdo que el año 2015 toma el Poder Judicial a través de la Corte Suprema para realizar acciones de mediano, de corto plazo que incorporen la perspectiva de género ya en la acción judicial en general, digamos en el acceso a la justicia, considerando fundamentalmente la situación de mayor vulnerabilidad en que están mujeres y personas de las diversidades sexuales, ya que enfrentan una serie de obstáculos al acceso a la justicia que no se dan en otros grupos. Esta política tiene como uno de sus ejes el enfoque de género, en el acceso a la justicia, entendiendo el acceso a la justicia como elemento esencial del Estado de Derecho, en la medida que es un derecho y a la vez un principio que permite a las personas conocer, ejercer y hacer respetar sus derechos por medio de la tutela judicial efectiva, con respeto además al debido proceso. Eso es lo que quería un poco comentar a modo de marco, para que tengamos presente cuál es el momento en que estamos en estas temáticas a partir de estas decisiones que hemos conocido recientemente. Quisiera ahora referirme a algunos comentarios, como decía en el segundo punto de esta presentación, al voto de mayoría del Tribunal Constitucional que rechaza lo solicitado y a la sentencia del segundo juzgado de familia. Lo quiero hacer sobre dos puntos específicos. Por un lado, referirme a algunas expresiones sobre el matrimonio que están contenidas en la sentencia del Tribunal Constitucional y la idea de que quedaría el matrimonio fuera de la posibilidad de un cambio, asumiendo que me parece que este no es un argumento jurídico de la forma en que se expresa. Y en segundo lugar, sobre el uso adecuado y a la vez el no uso o el uso inadecuado del derecho internacional de los derechos humanos como parte del derecho vigente en Chile, haciendo una reflexión de ambos fallos. Voy a lo primero entonces, sobre algunas expresiones sobre el matrimonio y la idea de que queda fuera de la posibilidad de cambios. En la sentencia del Tribunal Constitucional hay algunas afirmaciones que son sorprendentes, que me parece que se deben comentar, y además se deben comentar a la luz de lo que hemos visto en redes sociales en relación a algunos llamados a no respetar las sentencias, o en particular respecto a la sentencia del juzgado de familia, o hacer declaraciones que no tienen un sustento jurídico, como que se pueda declarar per se y por alguien en plena nulidad una sentencia. Entonces me parece que es importante también tomar de las sentencias aquellas expresiones que carecen de alguna manera de una solidez argumentativa. Y en primer lugar, me parece que es importante esta reflexión de querer equiparar las uniones homosexuales con otras figuras o vínculos que califica de intolerables, tales como el matrimonios polígamos en países musulmanes, matrimonio de niños en países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, o las bodas masivas que se celebran en la secta Moon en Corea del Sur, entre otros. Eso señala expresamente el considerando 23. Estas ideas no tienen sustento jurídico porque hay principios constitucionales, convencionales, es decir, que surgen de los tratados internacionales y del propio sistema de familia e infancia, que distancian a nuestro ordenamiento de esas figuras. En segundo lugar, la concurrencia del ministro Miguel Ángel Fernández, en el considerando 8, afirma que el matrimonio entre un hombre y una mujer estaría más allá del legislador e incluso de nuestra decisión constituyente. Esto es interesante porque genera toda una tensión ya con lo que el Poder Judicial nos está diciendo. Es decir, cuando miramos la sentencia del Tribunal de Familia, lo que podemos entender es que nos dice que reconoce la justicia y el sistema de tutela de los derechos, que efectivamente la familia es un concepto dinámico, que todas merecen protección.
Y de alguna manera nos está diciendo, si ustedes son una familia, el Poder Judicial de Chile los va a amparar y les va a reconocer sus derechos. De manera que la otra afirmación, que si bien se circunscribe al matrimonio, no a la familia, puede generar una situación de inconsistencia o de incongruencia con, de partida, el propio rol que está llamado a cumplir el Tribunal Constitucional y con lo que estamos viviendo como proceso legislativo en torno a estas materias, que entiendo será referido más adelante por Juan Enrique. Fíjense que se dice, eliminar la diferencia de sexo como requisito de existencia del matrimonio es suprimir la institución misma, lo que queda fuera del alcance de la potestad legislativa y aún constitucional, salvo que se sostenga que todas las instituciones pueden ser deconstruidas y replanteadas en su significado y contenido por lo que decida quien circunstanciadamente dicta norma jurídica. Me parece que esta es una expresión ideologizada que no contiene un verdadero argumento jurídico. Estamos hablando del matrimonio como un contrato, como parte entonces de las instituciones jurídicas que un Estado puede regular, y además pueden ser reguladas y modificadas en función de cómo se da el dinamismo de la sociedad social, de la sociedad nacional. Y por lo demás, en el caso chileno, ya lo ha dicho el propio TC, y también, por cierto, la Corte Suprema, que el concepto de matrimonio debe ser objeto de una discusión legislativa. Y además me parece que esto es un poco una expresión temeraria, porque bajo esta lógica tendríamos que pensar en una serie de instituciones que en un momento se miraron como pétreas, que hasta se justificaron, y claramente el dinamismo social nos mostró que era otro el sentido que había que darle a las relaciones humanas. Y estoy pensando en algo tan grave como fue la esclavitud en un momento de la historia. ¿Ya? Hoy día sería inadmisible, y es inadmisible una práctica como aquella. Entonces me parece que no considerar una institución con este tipo de argumentaciones como imposibles de ser deconstruidas no es acorde con el dinamismo y con las propias lógicas del derecho. Y además me parece que es importante aquí poner un argumento en movimiento, y es que usualmente se ha dicho que existirían ideologías que buscan el replanteamiento del matrimonio. Yo quisiera decir que una ideología es una representación que de manera simbólica, de manera imaginaria, justifica un cierto orden de género y se expresa en creencias o en preceptos religiosos o en discursos que se pretenden científicos. Y justamente son ideologías de género las que naturalizan diferencias que se atribuyen a cuestiones biológicas entre hombres y mujeres y por eso justifican como inmutable o universal una institución como el matrimonio. Justamente pareciera que este tipo de argumentación así es una argumentación ideologizada. Por eso me parece importante el razonamiento del voto de minoría en el fallo del Tribunal Constitucional, que entre otros muchos aspectos interesantes, apela a la afectación de la voluntad de dos mujeres que quieren darle a su unión afectiva estable el carácter de matrimonio. En la sentencia, en tanto, del segundo juzgado de familia, lo que hace es, teniendo en vista la política y el compromiso institucional, que además se enmarca en el compromiso tomado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, es decir, lo que vienen trabajando los distintos poderes judiciales de Iberoamérica en torno a la situación de los grupos sometidos a vulnerabilidad, como son, por supuesto, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, infancia, en torno a avanzar hacia la tutela judicial efectiva, por un ejercicio de integración, de interpretación y de argumentación jurídica, y además cumple con integrar los estándares y las obligaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, me parece que dicho esto, la sentencia del TC a través de este tipo de expresiones que comenté no es un buen ejercicio o no hace un buen ejercicio de tutela judicial efectivo y a lo mejor, entre otras muchas razones o entre otras muchas consideraciones, podría o debería llamarnos a mirar el sistema de garantías jurisdiccionales que tenemos desde 2005 y me parece que esta es una razón más de tantas para aprobar un cambio constitucional, dicho sea de paso. La segunda cuestión que quería referir, a su vez en este segundo apartado, tiene que ver con el uso, y podríamos decir, y el no uso del derecho internacional de los derechos humanos como parte del derecho vigente. Y aquí me parece que es importante también poner en perspectiva que cuando hablamos del uso del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando de un ordenamiento jurídico vigente en Chile. No hay una pretensión, como también se trata de banalizar, que todo aquello que venga del sistema internacional debe ser considerado una obligación o un estándar para el país, porque ello sería también ser irresponsable. Hablamos del derecho convencional y de la interpretación que a las normas convencionales que obligan a Chile, porque están publicadas en el Diario Oficial,
le dan los órganos que por autoridad, siguiendo las dinámicas de cómo se interpretan las normas internacionales, han determinado su sentido y alcance. Aquí, por ejemplo, si vamos al propio considerando noveno de la sentencia del Tribunal Constitucional, nos dice que es menester analizar la institución de la familia y el matrimonio desde la perspectiva constitucional. Y luego analiza la familia, el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Pero cuando se mira este análisis, no hay en verdad, al parecer, una perspectiva, comillas, constitucional, porque esta debería incluir el bloque constitucional de derechos. Repito, al menos en los tratados internacionales ratificados por Chile vigente. Y aquí me refiero particularmente a las normas, por ejemplo, sobre familia y la protección debida a esta, están tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, cuando se trata de incorporar estas referencias, primero se hace de una manera mañosa, desconociendo la interpretación que efectivamente se le han dado a estas disposiciones por los órganos de autoridad llamados a ayudar en la determinación y alcance de esta, y además hay una ausencia notable sobre lo que se ha señalado al caso chileno a partir de la sentencia dictada en el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile. Y claramente es una sentencia obligatoria para nuestro país y que establece lineamientos que el Estado debe seguir, particularmente en las materias de las que estamos hablando. También podríamos mirar en la prevención de 2 ministros las referencias a la opinión consultiva 24 del año 2017, que es un instrumento del sistema interamericano, particularmente de la Corte Interamericana, que justamente avanza hacia la protección de todas las formas de familia. De manera que podríamos decir que cuando se dice que el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer es la forma jurídicamente recomendada para formar familia, esta expresión no tiene un sustento en el derecho internacional de los derechos humanos y creemos que tampoco lo tiene en la actual evolución o en la evolución a la que ha llegado el derecho de familia en Chile. Me parece entonces que es interesante que las mismas voces que en un momento han criticado decisiones del Poder Judicial porque justamente utilizan el derecho internacional de los derechos humanos, no utilicen esta argumentación debidamente y además son las voces que usualmente pueden estar en contra de hacer cambios al texto del Código Civil, que es muchas veces mirado como un texto sacrosanto para la regulación de algunas materias. Hay otras referencias también en materia de derecho internacional de los derechos humanos, pero quisiera referirme por contraste justamente a lo que se señala en la sentencia del segundo juzgado de familia. Me parece que aquí hay un uso adecuado del derecho internacional en un ejercicio de reconocimiento de la interpretación que los órganos por autoridad realizan para vigilar o como órganos de vigilancia de los tratados internacionales. Específicamente, en la sentencia del segundo juzgado de familia de Santiago, encontramos en el considerando noveno, en relación a 2 fuentes convencionales que son relevantes, como las que ya señalé, artículo 17 del Pacto de San José de Costa Rica y 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que dicen la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Una integración e interpretación armónica de estas disposiciones con el ordenamiento constitucional y legal chileno y la evolución que ha tenido en ellos el orden de familia, y que le permite entonces al Tribunal de Familia responder conforme a estándares internacionales y conforme al propio ordenamiento nacional y su evolución, la pregunta sobre si estamos frente a una familia en el caso de estas 2 madres y su hijo. Respuesta que es positiva, haciendo este ejercicio de argumentación jurídica. Y voy a ir al tercer punto de mi presentación para terminar, que son estas reflexiones de cierre en torno a los alcances del derecho al acceso a la justicia como un derecho humano. Me parece que lo que encontramos en el voto de mayoría del Tribunal Constitucional y además en las críticas que ha recibido el fallo del Poder Judicial puede ser interpretado, si buscáramos el sentido y alcance a esas críticas, como una defensa de la mantención de un orden actual de cosas, entendiendo que el matrimonio no puede ser nada más que la unión entre un hombre y una mujer y que un niño o niña necesita siempre tener un padre y una madre, entendiendo ambos roles además desde una mirada biologicista que separa hombres y mujeres exclusivamente por la genitalidad, entregándole determinados roles preconcebidos. Esta idea suele encontrar pretensión de fundamento en 2 tipos de argumentos centrales que me parece no son hoy día sostenibles. El primero es un argumento que podríamos llamar esencialista o biologicista.
fundado en que solo por medio de la unión entre un hombre y una mujer se puede procrear, supuestamente por esa pretendida complementariedad genital que sería única. Cabe por sí mismo ante la evidencia de la realidad de matrimonios que no quieren o no pueden procrear, con el hecho de que no es efectivo que haya una única forma de complementariedad genital y porque la filiación no solo reconoce la fuente biológica. El segundo argumento es el que podríamos llamar, comillas, del orden natural de las cosas, o sea, un argumento basado en que las cosas siempre han sido así y es el orden correcto. Esto cae simplemente pensando en la evolución humana y cómo tantas instituciones sociales han ido siendo reconfiguradas o incluso eliminadas con el desarrollo de la vida social y su dinamismo, cruzado a su vez con el discurso de los derechos humanos, que si bien es un discurso que también podemos someter a muchas críticas y en sí mismo el concepto de derechos humanos no ha logrado tal vez su cometido, si pudiéramos pensarlo casi desde una perspectiva abstracta, de mejorar efectivamente la vida de todas las personas, lo cierto es que sin duda se ha cruzado en el dinamismo social para que hoy día haya instituciones que derechamente o se reconfiguran o se eliminan. La esclavitud es el mejor ejemplo que ya referí, o la propia penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos, que hoy día es obviamente también un tema inadmisible. Por lo tanto, ambos argumentos me parece que son ideologizados, usando el concepto de ideología que explicaba hace un rato, y por lo tanto además se produce toda una tensión al acusar quienes son detractores de esos argumentos o quienes no aceptan esos argumentos como posiciones ideologizadas. Creo que todo esto se produce porque legítimamente quienes tienen posiciones distintas frente a una serie de temas en la sociedad, como corresponde a un sistema democrático, de alguna manera todavía no hemos avanzado en la sociedad en ello, en poder concretar algo que es intrínseco a la vida en sociedad en estos tiempos y que es el respeto que debemos a todas las posiciones y a todas las diferencias. Pero hablo de respeto no en el sentido de tolerancia, que sería aquel sentido de que, mira, yo acepto como tú eres, pero sigo pensando que yo soy mejor o que tengo las mejores opciones de vida, sino en el respeto pensando en reconocimiento, como lo han trabajado distintos teóricos como Charles Taylor o Axel Honneth, que yo les invito a mirar esos marcos teóricos a quienes tengan interés en profundizar estas discusiones, que llaman a mirar al otro como un igual, como un agente autónomo, como un par o una par, y no desde una supuesta superioridad amparada en que mi creencia es la única buena y correcta. Porque además esta creencia tiene podríamos decir, la paradoja cuando la llevamos a la práctica, que muchas veces permite efectivamente defender una posición, pero a su vez se transforma en la forma en que algunos quieren que no se involucren en sus propios asuntos, ¿ya? Y entonces me parece que las reivindicaciones que hemos visto por años, las justas reivindicaciones del mundo de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersex, es un discurso que busca avanzar hacia la inclusión y no hacia la exclusión, ¿ya? Por lo tanto, al revés, el tipo de argumentación que no permite avanzar en torno al matrimonio, que no permite avanzar en torno a la infancia, a la filiación, en torno a la familia y en todas sus formas respetarla, es un discurso que excluye, porque no está pretendiendo aquel discurso la deconstrucción que impida que otras personas puedan seguir viviendo su vida desde las propias creencias. Y agrego, de inmediato ya para ir cerrando, que la pretensión de levantar el argumento del interés superior de niños, niñas y adolescentes, la no conversación, la no discusión o los no cambios, o incluso la no tutela judicial efectiva por vía de los tribunales, cae por sí sola cuando se pretende como se hace en abstracto, ¿ya? Esto se da contra todo planteamiento teórico, conceptual o normativo en torno a que siempre el interés superior de un niño debe verse en cada caso concreto para cada realidad infantil, como además lo dijo claramente la Corte Interamericana justamente en el caso de Chile contra Tala. También me parece que es un argumento a problematizar aquel encubierto de que en este tipo de discusiones los niños, niñas y adolescentes criados por dos personas del mismo sexo pueden confundirse con su propia formación identitaria. Aquí hay dos falacias. La primera es que la formación, o nace la primera teniendo como contexto que la formación de identidad de las personas es un proceso complejo en que intervienen muchos agentes de socialización, y pretender que un niño, niña o adolescente hará siempre lo que sus padres hagan es una simplificación, ¿ya? La segunda cuestión es que si nos preocupa que los niños o niñas se hagan
personas lesbianas, gay, bisexuales, es porque claramente sigo creyendo que ser lesbiana, gay, bisexual o transexual es menos bueno que no ser lesbiana, gay, bisexual o transexual. Entonces, estamos viviendo una evolución en estas temáticas, así como pasó el tiempo de la injusta criminalización a las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, hoy es el tiempo que se concrete el justo derecho a vivir y ser familia para todas las personas. Entonces, me parece que más allá de lo que estamos hoy día viviendo a partir del análisis de estas sentencias, que por cierto, con argumentos jurídicos son o dan lugar a un rico debate que puede llevar adelante la academia con argumentos jurídicos, es interesante que lo pongamos en movimiento, que se abra realmente una discusión, que se avance en esto y por lo tanto que podamos realizar una discusión abierta y respetuosa a nivel de sociedad. Termino entonces con la importancia que puede tener en este momento y en la realidad actual la integración, la interpretación y la argumentación jurídica que se haga como parte de un ejercicio adecuado del acceso a la justicia para la tutela de derechos. Un sistema normado desde la heterosexualidad como el que vivimos tiene consecuencias en la vida de las personas que otras no podemos ver. Y esas consecuencias se traducen muchas veces en la imposibilidad de gozar derechos que para otros son cotidianamente ejercidos sin que nos demos cuenta de ello. Y esto es lo que hace tan importante en una democracia el acceso a la justicia para los grupos que están sometidos en especiales condiciones de vulnerabilidad, condiciones a las que la somete la sociedad, en este caso una sociedad que es heterosexuada y que defiende la heterosexualidad en muchos de sus paradigmas. ¿Ya? Me parece que en esto es importante entonces también, y esta es una reflexión tal vez más para quienes están en el mundo del derecho, preguntarnos qué es el derecho, cuáles son sus fines, pensar que el derecho no es ley, ya pensar en los fines, sobre todo en el derecho como una construcción cultural, y cierro simplemente citando cómo es importante también la imparcialidad de los jueces al dejar de lado todo tipo de creencias personales. Y en esto hemos visto recientemente el ejemplo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que con el voto de uno de sus jueces calificados de más conservadores, ha interpretado la normativa de protección laboral por sexo, haciéndola extensiva a la orientación sexual y la identidad de género. Nadie pensó en el año 64, que es cuando se aprueba la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos, que estarían pensando en un minuto en proteger a las personas gays o las personas trans. Sin embargo, hoy día, y a propósito de la discusión que promueve una mujer trans adulta mayor, despedir su trabajo cuando quiere empezar a vivir su vida como mujer, se produce este importante avance. Si no avanzamos, entonces vamos a correr el riesgo de llegar un día tal vez a pensar que ese mundo distópico, por ejemplo, de que nos habla Margaret Atwood, en los cuentos de la criada, pueda llegar un día a ser verdad. Entonces necesitamos poner estos temas en discusión y necesitamos una sociedad, y esta es mi opinión personal, e invito a reflexionar sobre ella, una sociedad que se abra a reconocer las diferencias desde el respeto que cada una y cada uno de nosotros, cada persona, merece en estos tiempos y bueno, siempre. Muchas gracias. Agradecemos la aclaradora presentación que ha hecho la profesora Jimena respecto al marco global y estándares internacionales sobre la familia y las diversidades sexuales. Dejamos la palabra entonces al abogado Juan Enrique. Muchas gracias, María Daniela. Muchas gracias a la Universidad de Concepción también, desde luego, por esta invitación, una casa de estudios que es aliada de la causa LGBTI, que tantas veces ha sido un apoyo fundamental para nosotros los activistas en el avance, en el reconocimiento de nuestros derechos. Así que estoy muy contento de poder participar hoy en día con ustedes, además de compartir el seminario con la profesora Jimena Goché, que fue nuestra premiada en Fundación Iguales hace unos años como figura pública del año 2019. 2018, 2019, no lo recuerdo bien, 2018 creo que fue, 2018. Yo me voy a referir a tres puntos principalmente. Primero, al avance del reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI. Aquí voy a referirme a la comunidad LGBTI en general, no solamente a las familias LGBTI. Luego, para referirme brevemente a las deudas que han ocurrido, a las deudas que están pendientes, ¿verdad? En nuestro país respecto al reconocimiento de derechos
también en general respecto a la comunidad, no solamente a la familia, pero también nos vamos a referir a las familias. Y finalmente me gustaría referirme a la judicatura y las familias diversas, es decir, cómo nuestros tribunales de justicia han reaccionado históricamente a las demandas y a las acciones que distintas personas pertenecientes al colectivo LGBTI han presentado, y cuál ha sido también el avance histórico, y finalmente referirme desde luego a esta acción que ejercimos ante los tribunales de familia de Santiago para el reconocimiento de la doble maternidad de este niño que fue conocido hace unas semanas. Para comenzar, respecto del avance de derechos de la comunidad LGBTI, hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo tenía acá, se lo mostraba antes a los participantes, que es el libro Raro, de Óscar Contardo, que tiene una historia, se llama Raro, una historia gay de Chile, y tiene la historia en general de la comunidad LGBTI en nuestro país, hasta el regreso a la democracia y los primeros años de la democracia. Y les comentaba que este libro principalmente porque en el año 1954, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se creó una ley que se llamaba la Ley de los Estados Antisociales. Y en la Ley de los Estados Antisociales estaba expresamente la homosexualidad. Desde luego que esto estaba muy en concordancia con el Código Penal, por cierto, que el Código Penal criminalizaba las relaciones consensuadas entre hombres adultos, por cierto, solamente entre hombres, no entre mujeres, sino que solamente entre hombres, que era lo que se llamaba la penalización de la sodomía, ¿verdad? Era el delito de sodomía. Las relaciones sexuales entre dos hombres adultos consentidas constituían un delito en Chile y dejaron de ser un delito recién en 1999. Yo creo que eso es un dato sumamente importante para darse cuenta de que si bien la comunidad LGBTI, como lo pueden ver en este libro de Óscar Contardo, ha existido en todos los tiempos, en todas las sociedades. Sin embargo, en Chile los avances, los logros que fuimos alcanzando y que hemos alcanzado, podríamos decir que comienzan recién en 1999, con la despenalización de la sodomía. Ahora, hay algo que después lo voy a retomar, porque el año anterior a 1999, en el año 1998, se terminó con otra injusticia bastante brutal, que es el término de los hijos naturales y los hijos ilegítimos. Y este punto lo voy a tomar más adelante porque esa ley tuvo mucha relevancia en la acción que ejercimos ante los tribunales de familia y que hoy en día reconoce que este niño tiene dos madres, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, año 1999, recién las relaciones sexuales entre adultos dejan de ser un delito de cárcel. Después de eso pasa mucho tiempo en el cual los avances legislativos estuvieron bastante detenidos y fueron escasos y esquivos. Y no es sino hasta el año 2012 en donde la comunidad LGBTI, y no solamente la comunidad LGBTI, por eso a mí no me gusta mucho referirme a la ley antidiscriminación como la ley Zamudio, porque es una ley que protege no solamente a las diversidades sexuales, a las identidades de género y a la expresión de género, sino que también muchas otras categorías sospechosas de discriminación. No es sino hasta el año 2012 en que se aprueba esta ley que señala expresamente algo que hoy en día es tan obvio, pero en ese tiempo no era obvio, y es que está prohibido discriminar en razón de el sexo, el color de piel, la nacionalidad, las opiniones políticas, la religión, y también, por cierto, bueno, muchas más, pero también, por cierto, la orientación sexual y la identidad de género, y ahora agregar la expresión de género que incorporó la ley de identidad de género en la ley antidiscriminación. Pero esa ley antidiscriminación que estuvo 7 años en el Congreso detenida, logra avanzar el año 2012 después de dos cosas bastante brutales que ocurrieron en Chile. La primera es el fallo Tala. El fallo Tala, donde se condena al Estado chileno por discriminar, particularmente al Poder Judicial, por discriminar a la jueza Karen Atala por razón de su orientación sexual al quitarle el cuidado personal de sus hijas, ¿verdad? Eso ocurre en febrero del año 2012 y luego, unos pocos días después, en marzo, ocurre el brutal ataque de Daniel Zamudio, que terminó desde luego con su asesinato unos días después del ataque. Eso ocurre el año 2012 y eso finalmente da pie para que recién la
las autoridades del país dijeran, aquí tenemos un proyecto de ley hace 7 años descansando, durmiendo en el Congreso y por lo tanto tenemos que hacerlo avanzar. Lamentablemente nos ha enseñado nuestro país de que muchas veces tienen que pasar cosas horribles aquí para que avancen ciertas normativas. Y este fue, desde luego, uno de esos casos. Luego del año 2012, en el año 2015, logra aprobarse otra norma que fue fundamental también para este fallo, y que es la unión civil. ¿Y por qué es tan importante la unión civil? Porque finalmente reconoce algo que ya había reconocido antes la ley de matrimonio civil del año 2004. A mí me suena, me impacta cada vez que hablo de estos temas ir diciendo los años en que fuimos aprobando las cosas. Es decir, que en 1998 los hijos naturales, que en 1999 la despenalización de la sodomía, que en 2004 el divorcio, que en 2012 la ley antidiscriminación. Es impactante. Pero bueno, la ley de unión civil del año 2015 confirma y ratifica una afirmación que el legislador ya había deslizado, yo diría que tímidamente, pero lo había firmado, en la ley de matrimonio civil del año 2004, y es que hay distintas formas de familia además del matrimonio. Porque la ley de matrimonio civil del año 2004 dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio es la forma principal de conformar familia. Si es la principal, entonces no es la única. Pero el año 2015, con la unión civil, entonces, el legislador dice aquí hay distintos tipos de familia. Esto, por cierto, va de la mano, lo que ocurre en el 2015, con lo que ya había ocurrido, ¿verdad?, el año 2012 a través del fallo Atala y a través de otras sentencias de esa misma época, en la cual la judicatura, nuestro Poder Judicial, había señalado que aquí hay distintas formas de ser familia, y había deslizado también, ya en algunas oportunidades, había dicho expresamente que las relaciones de hecho, donde no mediaba ningún contrato regulador de la pareja, en ese tiempo, por desde luego, era solamente el matrimonio, antes de que existiera la unión civil, también constituían familia. Por lo tanto, la circunstancia de que existen distintas formas de familia, y que todas ellas en sus distintas composiciones sí son una familia y por tanto son núcleo fundamental de la sociedad y por tanto es deber del Estado protegerlas, era algo que si bien que ya estaba ratificando el Congreso y que además lo había señalado en algunas oportunidades el Poder Judicial. Y luego del año 2015 nos saltamos al año 2018. Y en el año 2018 tenemos también como comunidad LGBTI un tremendo triunfo, que es la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Y aquí también algo de lo que no voy a hablar cuando hable de la judicatura y las familias, la existencia de la Ley de Identidad de Género también es el claro ejemplo del Poder Judicial haciéndose cargo de una situación social ante un vacío legislativo. Y aquí es sumamente importante decir el vacío legislativo, porque cuando el legislador no ha previsto una hipótesis, entonces estamos frente a un vacío legislativo. Y eso ocurría con la Ley de Identidad de Género, y con la identidad de género y las acciones de cambio de nombre y sexo registral que se hacían a través de la Ley de Cambio de Nombre, solamente pensada para el efecto de cambiar el nombre, no de cambiar además el sexo registral. Por lo tanto, yo creo que aquí también hay con el triunfo de la Ley de Identidad de Género, tuvimos por primera vez un reconocimiento a la identidad de las personas, que es algo tan fundamental. El mismo Tribunal Constitucional, la misma Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones lo han señalado como un derecho tan ligado a la dignidad, ¿verdad? Esa característica que nos permite ser nosotros mismos y no otra persona, y poder ser identificados como tal. Por lo tanto, ese es el último logro legislativo que alcanzamos en el año 2018, es decir, hace solamente 2 años, y no olvidemos que el año 2019, a finales del año pasado, en diciembre, recién entró en vigencia, es decir, es una ley que tiene apenas 7 meses de vigencia. Y desde luego, estamos desde la Fundación Iguales y todas las demás organizaciones que defienden a la comunidad LGBTI, estamos viendo la correcta aplicación, sobre todo en este contexto de pandemia, en el cual no se puede asistir muchas veces personalmente a los lugares, como en este caso tendría que ser el registro civil o al tribunal de familia en los casos de menores de 18 años. Ahora, referirme brevemente a las deudas. Aquí
hay deudas importantes, y también voy a referirme primero al tema a los temas no familiares y luego a los temas familiares. En los temas no familiares yo diría que una deuda fundamental es evidentemente la reforma de la ley antidiscriminación. Esta es una ley que ha demostrado ser insuficiente, principalmente porque la acción es muy poco, desincentiva mucho el ejercerla, porque finalmente no se puede exigir una indemnización de perjuicios para la persona que es discriminada, porque toda la carga de la prueba y toda la carga procesal recae sobre el actor, y porque principalmente no tiene una institucionalidad encargada de prevenir de que los hechos de discriminación sigan ocurriendo en el país. Solamente es una ley reactiva y no preventiva, y nosotros desde la Fundación Iguales hemos dicho en muchas oportunidades, requerimos de una institucionalidad que se encargue de evitar que estos hechos sigan ocurriendo, porque si no vamos a estar siempre reaccionando a hechos consumados. Otro tema muy importante, que me referí a la ley de identidad de género, desde luego hay que reformar la ley de identidad de género, que dejó excluidos absolutamente a los niños y niñas menores de 14 años. Yo creo que esa es una deuda importantísima de esta ley, que es importante solucionar, y también, por cierto, la situación de las personas trans casadas, que se ven obligadas por la ley a terminar su vínculo matrimonial en caso de ejercer el cambio de nombre y sexo registral, lo cual evidentemente las obliga a disputarse entre dos aspectos fundamentales de su identidad, entre su identidad de género y su identidad familiar, y eso es una situación insostenible desde un punto de vista de derechos humanos. Y desde luego también un tema muy, muy importante es el tema de la violencia, muy ligado con la ley antidiscriminación. Quizás es un tema menos legal, pero y más bien social. Hoy en día la comunidad LGBTI sigue siendo atacada en los espacios públicos, sigue sufriendo discriminación en los establecimientos educacionales, en los establecimientos de salud, en los lugares de trabajo, y por lo tanto es sumamente importante también tomarlo eso desde las políticas públicas, quizás más que desde una reforma legislativa. Ahora, respecto a las familias y a la diversidad familiar, aquí hay un tema también que es sumamente importante, donde hay deudas fundamentales. Hay 3 proyectos de ley que hoy en día están en el Senado. Casualmente no tenemos ni un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, los 3 están en el Senado, que son el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que es un mensaje presidencial presentado por la expresidenta Michelle Bachelet, que está con la idea de legislar aprobada, se encuentra para discusión particular en la Comisión de Constitución en su primer trámite. El proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción, que este proyecto es sumamente importante porque no es un proyecto de ley de adopción para parejas del mismo sexo, sino que reforma en general todo el sistema de adopciones del país, y dentro de esas reformas hay una que es sumamente importante y que la ganamos, por cierto, en la Cámara de Diputados, y que es que para la determinación de si un niño o una niña puede ser adoptada por una familia, todas las familias, sin importar su distinción, o sea, sin importar su composición, ¿verdad?, puedan ser evaluadas en igualdad de condiciones, y esto está directamente en concordancia con lo que hablábamos antes de las distintas formas de familia, reconocido tanto por el legislador como por la judicatura. Entonces, por lo tanto, este proyecto de ley está en segundo trámite constitucional para discusión general también en la Comisión de Constitución. No tiene la idea de legislar aprobada en el segundo trámite, pero ya está aprobada definitivamente en el primer trámite, y yo creo que es una ley que es bastante contundente y bastante buena, como se encuentra actualmente. Y el tercer proyecto de ley que es sumamente importante señalar es el proyecto de ley de derechos filiativos, que esta es una iniciativa de organización de la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio junto con Corporación Humanas, que se encuentra en primer trámite constitucional para votación general en sala. Ya está aprobado en general en la Comisión Especial de Proyectos Relacionados con Niños, Niñas y Adolescentes, pero todavía está en tabla para la votación en sala, donde no se ha definido y no se ha aprobado la idea de legislar de este importante proyecto. Desde luego, nosotros desde Fundación Iguales, y en cuanto fuimos uno de las organizaciones que redactó el anteproyecto de matrimonio igualitario que se le presentó a la expresidenta Michelle Bachelet, y que fue base para el proyecto de ley presentado finalmente por la expresidenta, creemos que el proyecto de ley de matrimonio igualitario soluciona estos tres aspectos. Primero, permite que todas las parejas, desde luego en igualdad de condiciones, puedan acceder al contrato matrimonial, como bien decía la profesora Jimena Coché, un contrato que regula la relación de 2 personas en la ley civil de un Estado laico, es decir,
desde ese punto de vista, evidentemente que no se justifica en el año 2020 que este contrato atienda ni al sexo ni a la orientación sexual de las personas que quieran contraerlo, ¿verdad? Soluciona en primer lugar eso. En segundo lugar, soluciona la adopción con la ley antigua o con la ley nueva, porque la ley antigua, la ley actualmente vigente de adopción, señala que el primer orden de relación para adoptar lo tienen los cónyuges, y por lo tanto una pareja del mismo sexo sería cónyuge y por lo tanto podría iniciar procedimientos de adopción, lo que hoy en día desde luego está prohibido por la misma, no prohibido expresamente, pero no está nombrado como las posibilidades de poder iniciar procedimientos de adopción. Y también soluciona la situación de los derechos filiativos, porque, como les decía, en la ley de filiación, que también fue un fundamento para la acción con la cual se determinó la doble maternidad de este niño, la filiación es una institución familiar completamente separada y desligada de los contratos reguladores de la pareja desde el año 1999, cuando se terminó con los hijos naturales e ilegítimos. Porque desde ese momento comienza a determinarse que la filiación puede ser matrimonial y también no matrimonial, ¿verdad? Y sumamente importante, para que no se me quede en el tintero, el proceso constituyente. Yo creo que el proceso constituyente también es un buen momento para debatir y para conversar respecto de derechos de la comunidad LGBTI, de igualdad de las familias, de igualdad de todos los hijos. La igualdad de todos los hijos, por cierto, en muchas constituciones de nuestro continente está contenido a nivel constitucional. El derecho a la identidad está reconocido expresamente, por ejemplo, en la Constitución de Perú. El deber del Estado en educar en materias de derechos humanos. Yo creo que hay hartos temas que van a ser importantes discutir. Y para terminar, me gustaría referirme a la judicatura y a las familias diversas. Como me va quedando poco tiempo, voy a referirme a 3 puntos. Primero, a los cuidados personales. Desde luego, respecto al cuidado personal ha habido un cambio en la judicatura directamente, en las decisiones. No olvidemos lo que ocurrió en el caso Atala, ¿verdad?, donde finalmente se le quita el cuidado personal a Karen Atala en razón de su orientación sexual. Sin embargo, esto se contrapone completamente con un fallo también de la Corte Suprema del año 2018, en el cual se le da el cuidado personal de 2 niños a su padre homosexual que tiene una unión civil celebrada con otro hombre, ¿verdad? También afirmando muchas referencias al fallo Atala y a la jurisprudencia, la rica jurisprudencia del Poder Judicial en materia de familia. En segundo lugar, referirme también a la judicatura, o sea, a los intentos de judicializar el matrimonio igualitario. Ahí no nos ha ido bien, se han presentado distintos recursos de protección, se han perdido todos, y como recordaba la profesora Goche, también se ha perdido en el Tribunal Constitucional en distintas oportunidades. Y finalmente, a lo que sí me gustaría referirme más extensamente, así que voy a pedir pasarme unos minutitos, pero solamente unos pocos, es respecto a este caso de filiación. Y para explicar este caso de filiación que ganamos ante los tribunales de familia de Santiago, donde se ordena la inscripción de la doble maternidad de este niño, lo primero que me gustaría decir es que la acción intentada era la primera vez, o por lo menos nosotros tenemos conocimiento de que era la primera vez que se ejercía. Las acciones anteriores habían sido recursos de protección, acusando al registro civil de un acto arbitrario e ilegal al no querer inscribir el reconocimiento de 2 mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, el fundamento de la acción era radicalmente distinto. Y en segundo lugar, otras acciones que se habían intentado también eran acciones de posesión notoria de Estado civil a través de procedimientos no contenciosos. A mí me da la impresión de que en virtud de la literalidad del artículo 183 del Código, dice, la maternidad queda determinada por el parto y en los demás casos, ¿verdad?, por el reconocimiento de la sentencia firme en juicio de filiación, es que entonces esta era la acción idónea que se debía intentar y que hoy en día obtiene un buen resultado. Es una acción, además de ejercerse la acción idónea, como bien decía también la profesora Goche, una acción que los tribunales de familia están obligados a conocer en el fondo, que no puede declararse inadmisible en función de la literalidad de la ley que crean los tribunales de familia. Además se presenta evidentemente ante el tribunal competente. Los tribunales de familia, no solamente, como evidentemente dice su nombre, son los tribunales que conocen cuestiones de familia y que tienen la competencia para las modificaciones de establecimiento de los estados civiles, sino que además tienen el deber de velar por el interés superior de los niños, y el interés superior del niño es un principio rector
de todos los procedimientos que se sigan ante la Judicatura de Familia y mencionado expresamente en las normas generales de la ley que los crea, ¿verdad? Por lo tanto, era un tribunal, era definitivamente el tribunal competente. En tercer lugar, esta acción se basó en la literalidad del código y eso es sumamente importante señalarlo. Desde luego han habido voces que han dicho que esto es un fallo contra ley. En ningún caso. Este fallo toma literalmente el artículo 183 ante una familia en la cual hay dos mujeres. La maternidad queda determinada por el parto respecto de la madre gestante y en los demás casos, es decir, respecto a la madre no gestante, debe quedar determinada a través del reconocimiento de la sentencia firme en juicio de filiación. Y por lo tanto aquí hay una literalidad del código en la que se basa la resolución judicial y que finalmente tiene este buen resultado. Además, por cierto, también, como también decía la profesora Goché, aquí los fundamentos de filiación no son exclusivamente la biología. Y eso es una cuestión que también está determinada por el legislador absolutamente a través de otros artículos, como por ejemplo el artículo 182 y también el mismo artículo 183. Es decir, las técnicas de reproducción asistida, entendida como la voluntad procreacional de las partes que se someten a ella, es un fundamento de la filiación por sobre la genética y por sobre la biología. Y desde luego también para el reconocimiento voluntario, la voluntad de la persona que reconoce también es un fundamento de la filiación. Y desde luego también las sentencias a través de dos casos particulares, las sentencias judiciales a través de las acciones de filiación y de las sentencias de adopción, los procedimientos de adopción, también es un fundamento de la filiación. Por lo tanto, eso también está absolutamente en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico. Y finalmente, para terminar, también esta acción se fundó en principios generales de nuestro derecho de familia y de nuestro ordenamiento de filiación. Y el primero, y por eso les hablaba al principio de esta intervención, de la Ley de Filiación de 1999, desde luego que esa ley crea el artículo 33 que dice que todos los hijos son iguales ante la ley. Y ese es un fundamento fundamental de nuestro ordenamiento filiativo, de nuestro ordenamiento de familia y, por cierto, de nuestro ordenamiento jurídico general. En segundo lugar, otro fundamento también evidente fue la diversidad de familias, que me he referido a él a lo largo de esta exposición. Hay distintos tipos de familia, como dice el fallo, y todas ellas merecen protección del Estado sin discriminación. Y en tercer lugar, otro principio fundamental, la certeza jurídica de las relaciones de los niños en sus relaciones familiares. El Código Civil toma esa certeza jurídica y la importancia de esa certeza jurídica en distintas normas y desde hace muchos años, yo diría que desde la codificación del siglo XIX, hay un artículo del Código que dice que prohíbe a las mujeres, ¿verdad?, las segundas nupcias. Esa es una norma bastante anacrónica, una norma que hoy en día no se justifica por los avances de la ciencia. Sin embargo, esa norma tenía una fundamentación, y la fundamentación era dar certeza jurídica a los niños que pudieran nacer ante la eventual separación de los padres. Desde luego, yo esa norma hoy en día no la comparto, creo que no tiene una razón que la justifique, pero la razón que había detrás del legislador para establecerla era esa estabilidad jurídica y esa certeza jurídica de los niños. Y finalmente, el principio fundamental, desde luego, que ya lo nombré, el interés superior del niño. Este niño nació en el seno de una familia legomaternal, constituida a través de un contrato familiar, ¿verdad? Esa es su realidad familiar y, por lo tanto, la mejor forma de velar por el interés superior de ese niño es el reconocimiento legal e inscrito de su identidad familiar y de la realidad que hoy en día ya está viviendo en un país donde se reconocen distintas formas de familia y donde se reconoce la igualdad de todos los hijos ante la ley. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Enrique. Agradecemos tu presentación respecto a los fundamentos de la acción y lo que supone la sentencia del 8 de junio en términos de la doble maternidad y sobre cuáles son los desafíos, ¿cierto?, y las deudas pendientes hacia las familias diversas en Chile. Bueno, finalmente vamos a dar la palabra a la profesora Cecilia Pérez Díaz. Muchas gracias, Daniela. Saludo a todos y a todas y a todos quienes están siguiendo esta conversación, este seminario, y muy especialmente a la directora de la Dirección de Género, de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, a mi colega Jimena Goché, que
además de ser la subdirectora, la directora del proyecto FONDEF para el protocolo de actuación con perspectiva de género y diversidad para el Poder Judicial, y al estimado Juan Enrique Pi, que no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero lo conozco probablemente como mucha gente, ¿no es cierto?, a través de sus representaciones y de su trabajo de activismo y de defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+. Quiero partir agradeciendo la invitación. La verdad es que para mí es un honor, un privilegio participar de esta serie de seminarios y convocatorias que hace la prestigiosa Facultad de Derecho, en este caso junto con la Dirección de Equidad de Género de la Universidad, para un tema que es de suyo relevante, pero me parece que coyunturalmente de gran impacto y de gran proyección. Cuando Jimena me comentó que se hacía esto y bueno, de qué se iba a tratar y que estaba además en el futuro muy inmediato de los fallos que habían sido evacuados tanto por el Tribunal Constitucional como por el Segundo de Familia de Santiago, pensé que era interesante, a propósito de lo que planteaba Juan Enrique hace un rato de las dinámicas, ¿no?, de los tiempos, de cómo es que en Chile avanzamos, retrocedimos, ¿no es cierto? Avanzamos 3, retrocedemos 1, tomamos caminos, a veces tomamos atajos, y pensaba yo que esto perfectamente podría llamarse esta conversación entre el caso Atala y el caso Atilio, ¿no? Porque no solo hay un tema que es común, sino que también yo por lo menos recuerdo, y seguramente todos los que están escuchando, recordarán el impacto primero jurídico, el impacto social, el impacto político que tuvo ese evento, ¿no?, el fallo Atala, no solo en el país, sino que, como todos bien sabemos, en la judicatura al menos regional o interamericana y también mundial, diría yo. Y fundamentalmente lo que implicó entonces y lo que está implicando, probablemente todavía no somos capaces de percibirlo en su total dimensión. El caso Atilio, el caso del Segundo Juzgado de Familia, fundamentalmente de Santiago, con el reconocimiento, sin lugar a dudas, digamos, como un hecho jurídico, además, de la maternidad, o de la filiación con 2 madres. Entonces, bueno, me han invitado a comentar o a participar de esta conversación desde la perspectiva en este caso, del tema de infancia, del programa interdisciplinario de infancia, de protección integral de infancia, que en la universidad surge justamente el año 2012, ¿no? Un año tenía como universidad en la formación, el conocimiento, en la estimulación también, sociales, instituciones culturales, de infancia y adolescencia, pero desde la perspectiva o desde la doctrina de los derechos humanos, de la perspectiva de los derechos de los niños. Y fuimos estableciendo un trabajo fundamentalmente interdisciplinario, y lo digo y lo relevo en este minuto porque me parece que la opción que hoy día se propone desde la Facultad de Derecho, o desde el derecho, desde el ejercicio del derecho, desde la judicatura, etcétera,
está haciendo referencia a un conjunto de problemas o de fenómenos o de desafíos que son fundamentalmente complejos y que deben ser definitivamente emprendidos o enfrentados o aproximados desde perspectivas multidisciplinarias. Entonces, bueno, me parece que la discusión hoy día, la discusión en este seminario, además de plantearnos, ¿no es cierto?, como lo decía bien Jimena al principio, el contexto, el momento de relevancia del reconocimiento a los derechos, a la conmemoración internacional por los derechos de los colectivos de la comunidad LGTBIQ+, me parece que es un buen momento para reponer siempre, ¿no es cierto?, restablecer siempre el debate sobre los derechos de los niños, y cómo el derecho, o los derechos humanos de los niños están al centro, estructurantemente al centro de estos debates que hacemos hoy día sobre familias diversas y reconocimiento en derecho, en reconocimiento en acceso a la justicia. Entonces, bueno, mire, había pensado comentar sobre 3 elementos, pero la verdad es que es bien difícil seguir tal orden después de haber escuchado sendas exposiciones que entregan además muchos elementos, da muchas ganas de discutir entre nosotros, ¿no? Como normalmente se hace en los seminarios, pero voy a hacer referencia a 3 temas. Estamos todos bien trinitarios hoy día en el seminario. Uno respecto un par de comentarios sobre los derechos de los niños como derechos humanos. 2, el interés superior del niño dentro de esa doctrina de derechos humanos, y luego la vinculación entre el interés superior del niño como un principio fundamental en la doctrina de los derechos de los niños, asociada a la discusión sobre el reconocimiento y la protección de las familias, de todas las familias, pero particularmente de las familias diversas. Y si bien es cierto, pareciera que esto puede ser muy obvio a estas alturas, ¿no?, para los que trabajan y se mueven en estos temas, todos recuerdan bien que hace 30 años ya Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, yo creo que nunca está de más, nunca será suficiente, a mi modo de ver, interpelarnos todos, no solo interpelar al Estado que corresponde, interpelarnos todos por la enorme incompetencia, diría yo, lo digo con harta responsabilidad y con toda claridad, como sociedad, como Estado, y como instituciones de la sociedad civil, incluyendo las universidades en esta autocrítica, porque lo que está expresado en la realidad chilena respecto de diríamos, la aplicación de la doctrina de los derechos del niño, porque la formalidad de la recepción de la Convención es un asunto, bien digo, formal. Sin embargo, la aplicación efectiva, la tutela efectiva de los derechos de los niños, su acceso no solo a la justicia, sino que a todos los bienes y provisiones que el Estado les debe como obligación a los niños y a todos los niños, la verdad requiere y sigue requiriendo, a mi modo de ver, un cambio cultural y político que trasciende el derecho. Yo he aprendido con colegas mías, particularmente con mi colega Jimena Boché, que
el derecho no solo no está para resolver los asuntos, sino que a veces para complicarlos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la pretensión que tenemos de que el derecho o la ley o las leyes están para resolver los asuntos sociales o los fenómenos sociales. Y creo que en materia de infancia, esto está, además de documentado, experimentado, uno de los problemas severos, estructurales e institucionales que en Chile tenemos es que le entregamos el deber o la obligación o la acción o la agencia, por decirlo así, de la protección de los derechos de los niños antes y después de la convención al Estado justamente por la puerta, suponiendo que tenemos 3 puertas en el Estado, ¿no es cierto?, 3 poderes, por la puerta del aparato judicial, y que entonces entramos a la protección de los derechos de los niños a partir de la judicialización de la vida de los niños, o de los problemas de los niños y sus familias. Y la verdad es que los casos más exitosos de desarrollo de estos temas a nivel mundial han hecho exactamente lo contrario. O sea, estamos ahí con algunas modificaciones, algunas discusiones que quedaron un poquito trabadas hace algunos años respecto de cambiar un poco el eje de esa entrada, para que la entrada a la protección, a la promoción y a la protección integral de los derechos del niño sea la política pública y luego en última ratio la judicatura. Pero me adelanto un poco con este comentario porque en realidad creo que es muy fundamental traer cada vez de nuevo a la discusión sobre los derechos de los niños, que esto no sugiere o no pretende ser una mera operación de positivación de los derechos, en este caso de los niños, habiendo recepcionado, ¿no es cierto?, en la legislación doméstica la convención y todo lo que vino después, sino que requiere de verdaderos y auténticos transformaciones culturales, que como de nuevo decía Juan Enrique, en Chile son muy lentas, muy tortuosas y son muy contradictorias, ¿no? La profesora Goche decía, muchos de los argumentos que escuchamos tienen que ver con que estos casos han controvertido el orden natural de las cosas, decía la profesora Goche, ¿verdad? El orden natural de las cosas. Bueno, el orden natural de las cosas es lo mismo, es el sinónimo o es lo mismo que decir el conservadurismo. Ese es el orden natural de las cosas, es conservar el estado de las cosas como ha estado siempre, pero ese orden de las cosas, en el caso de nuestra sociedad, tiene que ver con esos valores y esas convicciones, creencias y estereotipos que abundan además en la legislación civil sobre todo. No es raro que los cambios más importantes hayan llegado en el 98, con la nueva ley de filiación, y el 99 después todo lo que recordaba Juan Enrique, ¿no? Y no es raro que sea tan de vez en vez, porque cada uno de esos cambios generó una movilización, un debate, un poner en cuestión y en amenaza equilibrios, equilibrios culturales, equilibrios sociales, que para la élite eran muy relevantes. Entonces yo creo que los fines de los 90 tiene que ver con una transformación social también, social, cultural, movida como normalmente ocurre, ¿no es cierto?, por la sociedad, por los ciudadanos, por las organizaciones, por los movimientos. Y de ahí en más, el Estado a través de la legislación fundamentalmente se ha tenido que ir poniendo al día. Entonces,
cuando se establece la convención, y Chile ratifica la convención, la hace parte de su ordenamiento, se compromete ni más ni menos que con un instrumental, una convención, un instrumento, un tratado de derechos humanos, propiamente tal. Es decir, es una protección jurídica universal, pero es también es una supraprotección a un sujeto especialmente vulnerable, pero reconocido como una persona, como un ser humano igual a los adultos. Primer problema. Primer problema en el conservadurismo del orden de las cosas, el adultocentrismo de la sociedad chilena, la dificultad para equiparar en reconocimiento, como decía también la profesora Goché, en reconocimiento a un par igual, tan desigual hasta ese momento en la historia, ¿sí? Y entonces el que los derechos de los niños sean derechos humanos significa que le corresponde la protección de los mismos derechos en la misma entidad que a cualquier sujeto, cualquier persona adulta de la sociedad. Y entonces ahí está la primera dificultad atávica, es poder reconocer en los niños ese sujeto igual, o ese par, o ese legítimo otro, como diría nuestro Maturana también. Y eso significa además, en la doctrina de los derechos humanos, que la igualdad y la no discriminación entonces es un valor fundamental para todos los niños, las niñas y los adolescentes, y que los mecanismos de exigibilidad para la tutela de esos derechos no son autónomos o no son sustitutivos, son complementarios a los sistemas y a los mecanismos de exigibilidad de los derechos de cualquier ser humano, y son especialmente protegidos. Yo diría que no quiero ahondar más en esto ni alargarme más en esto, porque creo que es necesario recordarlo para poder plantear, a mi modo de ver, las exigencias que el Estado tiene, en este caso la judicatura, pero también el Estado en su conjunto, el legislador, el proveedor de servicios y bienestar, ¿no es cierto?, el ejecutivo, para los niños y las niñas. A partir de esa nueva forma de proteger, ¿no es cierto?, de reconocer y de proteger los derechos del niño, surgen, además de todos los principios que probablemente quienes escuchan conocen bien, ¿no es cierto?, la igualdad, la no discriminación, derecho a la vida, a la subsistencia, a la participación, los mecanismos de autonomía progresiva, etcétera, el derecho a ser oído. La convención lo que hace es tomar, ¿no es cierto?, retomar esta idea de interés superior del niño que, a diferencia de lo que se puede pensar, quienes no somos, o quienes no son letrados, digamos, no vienen de la disciplina del derecho, es una figura, un concepto que está antes y después de la convención. O sea, el interés superior del niño es un concepto que aparece en los sistemas de protección judicial latinoamericanos, el propio sistema tanto jurídico como de políticas o de programas en Chile, etc. Sin embargo, lo que la convención hace, cuando lo incorpora en el artículo 3, ¿no es cierto?, en el numeral 1 del artículo 3, diría yo que lo entiende o lo establece con una entidad muy distinta y superior a la que tenía antes de la convención. El interés superior del niño, no voy a hacer una tesis jurídica de esto acá porque no es mi área, sin embargo quisiera sí hacer una hermenéutica desde el punto de vista social e institucional del interés superior del niño. El interés superior del niño, a diferencia, creo yo, de los que hay quienes critican, ¿no es cierto?, este principio como una especie de vaguedad jurídica o demasiada generalidad o abstracción, también decía la profesora Goché hace un rato.
de la manera en que está, digamos, literalmente establecida en la Convención, ¿no? Como la principal consideración a tener frente al desarrollo integral de los niños. Sin embargo, el interés superior del niño es, en la Convención, en la doctrina de la Convención, es un principio, es una norma fundamental, es un principio guía, es un principio dirimente, de hecho, frente a eventuales conflictos. Cuando la doctrina jurídica, cuando los derechos de los niños, o la protección jurídica de los niños, ¿no es cierto?, estableció al principio, en una primera fase, que los niños eran un asunto de preocupación del Estado, pero fundamentalmente para protegerlos frente a eventuales abusos, arbitrariedades de sus padres o de otros privados. Esto antes de la Convención. Luego, también dentro del marco de lo que nosotros conocemos como modelo, paradigma tutelar también, que dio origen, en el caso chileno y de muchos otros países, el origen a las políticas sociales en materia de infancia, el Estado entonces luego se preocupó de los niños ya como un asunto público, ya no solo un asunto privado o familiar, un asunto público de políticas públicas, pero desde una perspectiva tutelar. Y la Convención lo que hace, y el concepto, el sentido del interés superior del niño desde la Convención, es como en una tercera fase, diría yo, de complejidad, es que implica el establecimiento de límites o barreras a la acción arbitraria del Estado, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿cómo es que el Estado se ha preocupado históricamente de los niños? Uno podría resumir en esas tres fases. Y entonces, si la Convención de los Derechos de los Niños lo que hace es reconocer que los niños tienen derechos universalmente iguales a cualquier ser humano, en primer lugar, equipararlos a los derechos humanos y a las personas independientemente de su edad. Segundo, establecer protecciones o derechos especiales para los niños, ¿no? Dada su particular vulnerabilidad o dada su posición de curso de vida o de autonomía dinámica. La Convención de los Derechos de los Niños lo que hace además es proteger a los niños, a su indemnidad, a los niños, niñas y adolescentes frente a eventuales abusos o arbitrariedades de sus padres, de sus familias o de otros, y establecer cómo resolver conflictos de derechos entre niños y adultos, y además establece límites a la acción del Estado. Bueno, el interés superior del niño entonces, fundamentalmente, lo vamos a ver, y como decía la profesora Gochet, siempre caso a caso, y no en forma abstracta, fundamentalmente para operar en estos dos últimos casos, ¿no? En la amenaza, conculcación o amenaza de conculcación de los derechos de los niños, o situaciones lesivas a sus derechos, a su indemnidad, a su integridad, por terceros o por el Estado. Dicho eso, entonces, si el interés superior del niño es una guía tanto para su familia, sus tutores responsables, como para el Estado como garante principal de los derechos de los niños, entonces, situados ya no en la hipótesis, sino que en los casos concretos que estamos comentando, y particularmente en el caso del segundo juzgado de familia de Santiago, me parece que hay dos cuestiones. Primero, uno, que está en el interés principal del niño, en este caso de Atilio, ¿no es cierto?, el ser protegido al reconocer la maternidad, ¿no es cierto?, de ambas madres,
protegido de un conjunto de eventuales vulnerabilidades o eventuales riesgos a su bienestar y a su protección. Y dos, porque al reconocer en la lógica de Honneth que señalaba Jimena, al reconocer la igualdad entre las dos madres y a esa familia como una familia legítima, una familia propia, por decirlo así, está reconociendo y está protegiendo el interés superior de ese niño. Es decir, el interés superior de Atilio se atiende cuando se reconoce la legitimidad, el valor social y jurídico de esa familia o de esa, bien digo, de esa parentalidad, en este caso, esa lesboparentalidad. El interés superior del niño en la convención y la doctrina de la convención, además, recordar que no solo está relacionado, no solo está pensada una vez más en los ejercicios, en las operaciones, digamos, legislativas, jurídicas y judiciales. ¿No? Esto no tiene que ver solo con el ejercicio del derecho. El espíritu de la convención y el interés superior del niño es un exhorto también a las políticas públicas, es un exhorto a toda la acción del Estado y a todos los poderes del Estado. Y en ese sentido, también me resuena el comentario que hacía Juan Enrique sobre las falencias de la ley de antidiscriminación y de otras muchas leyes que abarcando o queriendo regular estos asuntos, ¿no? De las relaciones sociales, de las relaciones familiares, normalmente va el cuerpo legal va directo a la función de regular, y pocas veces a la función de o prevenir o promover, que es una obligación del Estado y que debe estar también integrada en las políticas públicas o en la legislación. Me acuerdo del ejercicio que hicimos cuando legislamos la ley de violencia intrafamiliar, y voy cerrando ya con esto, la 20.006, en realidad, la que reconoce la figura del maltrato habitual. Antes de empezar a hablar cómo se iba a tipificar y cómo se iba a regular esto, se pidió, y debo decir que se pidió desde el legislativo, incorporar en el articulado inicial de la ley el cómo el Estado iba a enfrentar, ya no desde la sanción de la violencia, sino que desde la prevención de la violencia y la promoción de resoluciones no violentas de conflictos en materia de pareja o doméstica. Y me parece que tienes razón, Juan Enrique, cuando reclamas de que la ley de antidiscriminación, entre otras, no tiene ese elemento. Yo creo que todas las leyes o las reformas legales que tienen algún impacto directo o indirecto, pero sobre todo directo sobre estos asuntos de familia, de infancia, de diversidad, de reconocimiento a la diversidad sexual, etc., la adopción por lo pronto, debieran tener un capítulo inicial previo de responsabilidades estatales de prevención y promoción. Bueno, y yo sé que se me está acabando el tiempo, pero lo que quería reforzar, digamos, en este tercer elemento, es que creo que tenemos que hacer un esfuerzo todavía muchísimo mayor para vincular los temas. Por eso yo hacía un punto al principio respecto de la necesidad de tratar estos temas en forma interdisciplinaria. No tenemos ninguna posibilidad de avanzar en forma más sustantiva y más sostenible si no enfrentamos estos temas de manera interdisciplinaria. Y efectivamente, cuando vemos los temas de familia en la judicatura o en el acceso a la justicia, de familias diversas y protección a los derechos, por ejemplo, de las partes y particularmente de los niños, aquí hay muchos elementos que pueden ponerse al servicio de esos debates y de esa argumentación, como planteaba también la profesora Guaché, que son necesarios para que el Estado responda de otra manera.
Cuando digo el Estado, en este caso, los agentes del Estado de turno, ¿no? Ya sea en los tribunales, en el Congreso o en el Ejecutivo. Porque finalmente los vacíos legales de los que hablaba Juan Enrique, los vacíos legales no son otra cosa, o más bien son expresión de vacíos culturales y políticos. Esos son los vacíos legales. Porque un vacío legal se produce o cuando en el proceso de generar la ley nadie lo vio, ¿no es cierto? Nadie vio la necesidad de cubrir eso, o porque no fuimos capaces de leer adecuadamente la realidad, la dinámica social, las demandas sociales, que son más diversas, que son más sofisticadas hoy día, las demandas de reconocimiento y de redistribución, como diría el debate hoy día de las feministas, ¿no es cierto?, Butler y Fraser. No es uno u otro, son ambos. Entonces, los vacíos legales se producen cuando hay vacíos políticos, y los vacíos políticos normalmente expresan vacíos culturales, vacíos históricos, vacíos de madurez. Entonces, dicho esto, yo quisiera, antes de cerrar y terminar, aprovechar la ocasión de felicitar a Juan Enrique. No habíamos tenido la ocasión de conversar. Así como ya felicitamos también a la magistrada en su momento, porque creo que este fallo, que claramente no va a ser apelable, va a tener un impacto muy sustantivo, probablemente en similitud a lo que fue el caso Atala, para el reconocimiento de las diversidades familiares, para poner en la posición que se requiere, ¿no es cierto?, jurídica, social y políticamente, el interés de los niños, el verdadero interés superior de los niños, y para finalmente no retroceder de la manera abrumadora que sería, ¿no es cierto?, retroceder casi 20 años, cuando hablábamos de hijos ilegítimos, que tú recordabas bien, ¿no es cierto?, de las tantas vergüenzas nacionales, ¿no?, de los hijos ilegítimos, o de las nulidades matrimoniales cuando no teníamos una ley de matrimonio, y todos esos atajos que en Chile hemos buscado, hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces, acciones como las desarrolladas, las llevadas adelante, tanto desde el punto de vista jurídico como de incidencia política, porque ahí hay incidencia política, ¿no?, en este fallo, pero quería reconocer y felicitar, y a través tuyo de todas las personas que han hecho fuerza y han puesto trabajo en esto, porque es la manera claramente que hemos probado y que va a seguir resultando, ¿no?, que las cercas se vayan moviendo desde la sociedad. Nosotros como universidad estamos comprometidos con procesos formativos, tanto en pregrados como procesos formativos también de otros estamentos, entre ellos la judicatura, en fin, funcionarios públicos. Ahí tenemos un tremendo rol todos. Sin embargo, me parece que el fallo del 6 de junio permite relevar la legitimidad, una vez más uso ese término, de las familias diversas, y el interés superior de los niños sin ninguna consideración a ningún tipo de condición, ni de los niños, ni en este caso de sus madres, ¿no?, o de sus familias. Lo dejaría hasta aquí porque creo que nos pasamos en el tiempo. Gracias. Muchas gracias por la reflexión a la profesora Cecilia Pérez Díaz, que ha sido sobre el sentido y el alcance de interés superior de niños y niñas en relación a las familias, a la afiliación y diversidades sexuales. De esta forma, damos por finalizado el seminario Familia y Diversidades Sexuales en Chile, comentarios sobre acceso a la justicia y la reciente jurisprudencia nacional sobre filiación y matrimonio. Agradecemos nuevamente a la participación de la profesora Jimena Goche Marchetti,
también a la profesora Cecilia Pérez Díaz y al abogado Juan Enrique Villarriagada. Agradecemos también a la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, al proyecto FONDEF y al Comité de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Finalmente, les invitamos a informarse y a seguir la página web de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de hip.udec.cl y también seguir sus plataformas sociales y redes de Twitter y Facebook. Muchas gracias a todas y todos y que estén muy bien.